Saludo amigo. Todos estos días he estado anunciando a través de diferentes cuentas de Facebook que poseemos que a partir de hoy íbamos a publicar la vida de Jesús Cristo y que íbamos a dar datos en ella que no están contenidos en la Biblia, pero que son reales y no como muchos cajas de resonancia evangélicas que existen, que creen que la verdad o la historia y lo único que ha pasado está contenido en la Biblia. Yo le quiero decir que de la época de Jesús, él vivo, hay alrededor de 13 historiadores que escribieron sobre él y que inclusive muchos de los evangelios que no están canonizados, que también fueron escritos por discípulos de él, porque de los 4 evangelios que existen en la Biblia, de los 4, hay 2 que no conocieron a Jesús. Y el más reciente escrito de esos 4 data de más de 150 años después de la muerte de Jesús. Lucas y Marco conocieron a Jesús. O sea, hay sin número. Sin embargo, existen los evangelios de María Magdalena, los evangelios de San Bernabé, los evangelios de Judas, los evangelios de Felipe, y así sucesivamente, de Mateo. El de Mateo está el de Tomás, que le decían el mellizo de Jesús, por lo tanto que se parecía no solamente físico, sino su prédica. Y así sucesivamente se puede dar muchos datos que fueron excluidos de la Biblia, porque la Biblia, cuando se hizo, no tenía conocimiento de dichos evangelios. Dicho esto y comprobado el caso, antes de comenzar, quiero pedirle a todos mis seguidores que por favor se suscriban a mi canal de YouTube para yo poder seguir engrosando más personas a mi cuenta de YouTube. A partir de ahora, ustedes conocerán datos que no serán extraordinarios, que son datos que se esperan de Jesús, pero que la Biblia no lo da. Todos esos datos que yo voy a comenzar a dar a partir de hoy están contenidos en este libro que escribí yo hace un año, que se llama La Biblia, Errores y Virtudes. La gente me pregunta, ¿y la Biblia tiene errores? Sí, tiene muchísimos errores de traducción y de transcripción. Pero esto no es el caso. Yo quiero hablarle comenzar sobre la vida de Jesús. Y dicho esto y comprobado el caso, pues vamos a comenzar diciendo que en la vida hay un ser superior que mucha gente le llaman Dios, otros le llaman Jehová, otros le llaman Yeshua, otros le llaman Yo Smith, otros le llaman Mahoma, otros le llaman Buda. Hay muchísimos dioses, pero en realidad hay un solo ser superior que gobierna y domina la tierra. Este ser superior se encuentra en un lugar que se llama Nevadón. Y este ser superior tiene 2 hijos, uno que se llama Miguel Cristo y el otro que se llama Jesucristo. Luego de haber creado la tierra,
vamos a llamarle como ustedes quieren llamarle, Dios, o el ser superior, mandó alrededor de 12 querubines a investigar cuál era la familia o cuáles eran las familias perfectas para él hacer su donación de su hijo Jesús. Los querubines bajaron y estudiaron las diferentes familias. Ellos clasificaron, y de 12, ¿qué cosa? Terminaron escogiendo solamente 3, descartaron nosotros 9. Estos 3 resultados se los dieron a Miguel Cristo, y Dios mandó a Miguel Cristo para la tierra a entrevistarse con ella. La primera que Miguel Cristo se entrevistó fue con Isabel, la esposa del profeta Zacarías, y que luego iban a ser los padres de Juan el Bautista. Isabel y Zacarías tenían problemas de esterilidad porque Zacarías, el profeta, ya era muy viejo y no era estéril. Pero al parecer el arcángel Miguel le dijo a Isabel que en alrededor de 3 meses iba a tener un hijo, iba a salir en estado, y que debería ponerle Juan, y que la misión de Juan era promover el reino de Jesús y propulsarlo, o sea, apoyarlo. Luego se apareció donde José y María. José y María era un matrimonio joven de descendencia palestina, judía, hebreo y griego. Tenía las 4 razas. Y José era un carpintero que cuando tenía 19 años visitó la casa de María para hacerle un trabajo de carpintería a sus padres. Y cuando vio a esta niña de 14 años, quedó asfixiado, quedó prendido de amor, y de una vez le solicitó la mano a su padre y se comprometieron por el espacio de 2 años. Al cabo de 2 años, cuando María cumplió los 16 años, que era la edad que podían casarse, José y María se casaron. José tenía ya 21 y María tenía 16. O sea, le lleva 5 años. Y no un viejo, como dice muchísimos evangelios y escritos. José se casó bastante joven, a los 21 años, y no tenía más hijos en la calle, como dicen otros libros. El arcángel Miguel se le apareció a María y le dijo que iba a quedar embarazada de una criatura que iba a ser donada por un ser superior llamado Dios, y que ese iba a ser el salvador del mundo, iba a ser el rey de todos los judíos, y que iba a liberar a los judíos del yugo de esclavitud que lo tenían los romanos. A los 3 meses, María quedó embarazada, y cuando José supo esta noticia, se puso escéptico, porque no creía que era de verdad lo que le estaba diciendo, porque a él le habían dicho que María en su juventud tuvo un acercamiento o tenía una amistad con un soldado romano que se llamaba Primitivo. María se fue para donde Isabel, su prima,
y le comentó el hecho. Isabel le dijo lo mismo, yo estoy embarazada, igual que tú, y se me apareció el mismo arcángel y me dijo que iba a tener un hijo, que debería ponerle Juan, y que iba a ser el promotor del Salvador, que iba a ser hijo tuyo. Miguel, el arcángel Miguel, se le apareció a José, que estaba chivo, y le dijo: José, esto es una revelación divina, y el hijo que trae tu esposa María es una donación que ha hecho un ser superior para que salve a los judíos de la esclavitud y va a ser rey de reyes en este mundo. Cógelo suave, que tu hija, que tu esposa María no te ha sido infiel. Y por esa revelación José lo cogió bastante tranquilo y siguió dándole apoyo al embarazo de María. Al cabo de cierto tiempo y por disposición del emperador Julio César ordenó hacer un censo en todo el Imperio Romano, y a ellos le tocaba censar en Nazaret, y ellos se encontraban en Jerusalén, porque cada persona tenía que censarse en su pueblo natal. Camino de Jerusalén a Nazaret, pasando por Belén, vino que María rompió la fuente y dio a luz el niño Jesús en una cueva, porque se cansaron de buscar hoteles y de buscar pesebre y buscar de todo. Fue una cueva que nació Jesús, no fue un pesebre, de muchísimas cuevas que existían en ese entonces. Al nacer Jesús, se regó la noticia que Jesús había nacido, e inclusive llegó a oído de unos sabios sacerdotes persas y de África. Había uno que era de Ud, una ciudad persa, que Zacarías, el padre de Juan, le había informado a esta gente eso. Entonces le dijo: pues nació en Belén, como lo dice la profecía. Vamos a tratar de ir para allá a conocer el Salvador del mundo. Esos reyes, como le dicen, o sabios sacerdotes, eran 4 y no 3. Habían 3 de Persia y un africano. Ellos se acercaron. Cuando llegaron con su caravana muy pomposa, Herodes, los calieses de Herodes, le informaron que por ahí andaban unos supuestamente reyes buscando el Mesías prometido, el rey de Herodes, y él los mandó a buscar. Y le preguntó: ¿qué ustedes buscan en mi reino? Y él le dijo: según la tradición judía, en Belén acaba de nacer el profeta prometido, que iba a ser el rey de los judíos, y nosotros lo estamos buscando y no sabemos, ni lo encontramos, ni dónde está, ni dónde. Lo estamos buscando y queremos hacerle la reverencia que se merece. Herodes se hizo el tonto y lo atendió muy bien, inclusive le regaló oro a los 4 y un sinnúmero de regalos, agua y comida, y le dijo: prosigan su viaje, y si lo encuentran, por favor, dígame dónde está instalado para yo también visitarlo. Los sabios llegaron donde estaba Jesús
y le hicieron su reverencia. Inclusive le regalaron, uno le regaló mirra, otro le regaló incienso y otro le regaló oro. ¿Por qué la gente dice que eran tres? Precisamente por los tres regalos que le hicieron. Sin embargo, ellos eran cuatro. Después de ver al niño Jesús, los sabios persas decidieron marcharse sin darle ningún tipo de noticia a Herodes. Herodes se incomodó y trató de buscar al niño por el imperio y no lo encontró. Y al cabo de año y medio se le ocurrió la idea a Herodes de hacer un censo sobre niños que tuvieran alrededor de 2 años o menos, que fueran primogénitos y que fueran varones y que habían nacido en Belén. De estos datos le arrojaron, habían 33 niños, incluyendo Jesús. Herodes ordenó de una vez a su jefe del ejército que matara y buscara a todos esos niños a partir de la hora que saliera y lo buscara y lo matara. María, la esposa de Herodes el Grande, que se llamaba María, escuchó la noticia y le mandó a decirle a José la disposición que había dado Herodes y que huyera para que salvara al niño, porque ella era de origen cristiano ortodoxo y creía en esta tradición. José y María partieron con el niño, que tenía alrededor de año y medio o 2 años, hacia Egipto y se instalaron en Alejandría, que era la capital de Egipto en este entonces, no el Cairo como es ahora. Y se instalaron donde un primo, un familiar de José. Pasaron los tiempos, y al cabo de cuando Jesús cumplió 4 años, le llegó la información a José y a María que Herodes el Grande acababa de morir. María, entusiasmada, le dijo a José: vámonos, mi amor, vámonos, que ya murió Herodes el Grande y el peligro desapareció. Sabiamente, José le dijo a María: no te desesperes, vamos a darle tiempo al tiempo y a esperar para ver cuál es la política del sucesor, que era el hijo mayor de Herodes el Grande, que se llamaba Herodes Antipas. Pero al cabo del tiempo, a José y María le dijeron que Herodes Antipas no estaba en eso y que no creía en las tradiciones judías y que lo que estaba en orgía y bebedera de alcohol. Al saber esta noticia, decidieron volver al reino de Judea y tomaron un barco desde Alejandría hasta Belén. Este barco duró 3 días de llegar y se instalaron de nuevo en Belén, no en Nazaret ni en Jerusalén, en Belén, porque María le decía a José: la tradición dice que él tiene que vivir en Belén porque esa era la ciudad de David y de Salomón. Señores, esto está muy interesante y hay un sinnúmero de datos que tenemos que seguir dando. Pero es importante
Cuando José y María llegaron a Belén, Jesús tuvo una niñez normal, como todos los niños, sin nada especial. Solamente en una ocasión que un profesor le llamó la atención porque él dibujó la cara de su padre. Supuestamente él había dibujado a Dios. Los hebreos tienen la tradición de que no se puede adorar ni dibujos ni estatuas. El maestro se acercó donde José y le explicó lo que había hecho el niño. El maestro se fue. José llamó a Jesús y le dijo: ¿sabe que la tradición judía prohíbe adorar figuras y estatuas? No puede hacer más dibujos. Entonces Jesús le dijo: Padre, pero eso es algo obsoleto porque usted no puede impedir el desarrollo del arte. Yo lo que estoy dibujando, eso es parte del arte. Para muchos que no saben, Jesús, aparte de que dibujaba bien, que esculpía bien, que era herrero, que tallaba bien, también tocaba el arpa. En ese entonces, ya a esa corta edad, tocaba el arpa, ya eso con alrededor de 7 años. Y tenía la inquietud de que quería seguir estudiando. Y José le dijo: no vuelva a hacerlo. Y él, a regañadientes, le prometió que no iba a volver a hacerlo. Jesús, con su inquietud, que quería progresar y quería desarrollar su intelecto, le reclamó a José que quería seguir estudiando. Y José lo inscribió en la mezquita. José lo inscribió en la mezquita. Y a los 14 años, Jesús se graduó en una especie de bachillerato de religión. Cursos que daban en la mezquita y que lo hacía todo el mundo, no los que se formaban en sacerdotes o jerarca eclesiástica. Por el día de hoy está bueno la historia sobre la vida de Jesús. Mañana yo le subiré otras partes tan interesantes como las que hemos relatado. Pero te recuerdo que si te gustan mis videos y para yo seguir subiendo videos tan interesantes como este, por favor suscríbete a mi canal de YouTube. Ve a la aplicación, pon mi nombre, Dagoberto Flete, y dale clic a donde dice suscribirse. Muchísimas gracias. Saludos amigos. Les habla Dagoberto Flete. En esta ocasión vamos a seguir describiendo la vida de Jesús. Y le hemos llamado a este video la segunda parte de esta interesante narración de la vida de Jesús. En el capítulo anterior narramos cómo se formó, cómo nació Jesús y las vicisitudes que pasó a sus cortas edades. Cuando Jesús llegó, luego que estaba en el exilio de Egipto, se encontró que el emperador Herodes Antipas no estaba en eso de creencia de los judíos. Y ya él tenía 7 años y estaba bien tranquilo. Pero alguien le dijo que en Nazaret vivía un niño y que la gente lo señalaba como el profeta o el Mesías prometido. Le metieron ese chisme a Herodes Antipas
Y Herodes dio orden a su centurión, a un general, y a los militares que trataran de localizar a ese hijo y que lo mataran inmediatamente. Se formó una persecución tenaz y en par de ocasiones uno de los altos militares que buscaban a Jesús la primera vez se topó y quedó eclipsado y no pudo hacer nada. Lo dejó ir, se vieron, y la última vez, él estando en la sinagoga visitando a un rabí ciego, le dijeron que Jesús había llegado a Jerusalén y que estaba visitando al rabí ciego, y ordenaron buscarlo y asesinarlo. El centurión se trasladó para allá y en realidad se encontró con Jesús. Y Jesús se quedó mirándolo fijamente. No sé si fue que lo hipnotizó, pero este alto militar no pudo hacer nada. Y lo único que le dijo a Jesús: vete para tu casa y no vuelvas más por aquí, escóndete. Y cuando llegó a manos del rey Herodes Antipas, le dijo: Su Majestad, misión cumplida, lo maté como usted me dijo. ¿Y por qué no lo traíste vivo para yo conocerlo? Porque usted me ordenó eliminarlo. Y yo cumplí la orden al pie de la letra, hablándole mentira. Todo se quedó en calma y María y José se establecieron en Nazaret y comenzaron a procrear más hijos. Al extremo que María y José procrearon, aparte de Jesús, procrearon 8 hijos, de los cuales lo vamos a detallar de la manera siguiente. El 2 de abril del año 3 antes de Cristo, nació en Nazaret su primer hermano, que fue Santiago. Y así pasaron los años y sus padres terrenales procrearon más hermanos. Y el 11 de junio del año 2 después de Cristo nació Miriam en la ciudad de Nazaret. Luego nació José el 16 de marzo, el año 1 antes de Cristo, también en Nazaret. Luego nació Simón el 14 de abril en el año 2 después de Cristo. También nació en Nazaret. Luego nació Marta el 13 de septiembre del año 3 después de Cristo. Y así siguieron naciendo. Luego nació Judá el 24 de junio del año 5 después de Cristo en Nazaret. El 20 de junio del año 7, el 20 de marzo del año 7 después de Cristo en Nazaret nació Amos. Y por último nació Ruth en el mes de agosto del año 8 después de Cristo en la ciudad de Nazaret. Cuando Jesús cumplió 14 años, sucedieron varios acontecimientos en su vida. Primero, se graduó, y eso lo habíamos dicho en el capítulo anterior, en la sinagoga de religión, una especie de bachillerato. Su padre terrenal, José, sufrió un accidente y por esta causa murió, y su hermano Amós también murió. Esto obligó a que Jesús se hiciera cargo y se pusiera al frente de los negocios de su padre. Y lo primero que hizo Jesús fue alquilar el taller de carpintería a un hermano de José. Y él se dedicó, porque Jesús no era carpintero, él se dedicó a tallar y a la herrería.
porque Jesús era tallador, era un artista tallando en madera y en piel. Luego, cuando Jesús cumplió sus 18 años, en ese momento en Nazaret existía una joven muy bella y rica, hija de Edra. Edra era el comerciante más poderoso que existía en Nazaret. Y Rebeca se enamoró apasionadamente de Jesús, al extremo que se apareció donde su madre María y su hermana Miriam a solicitarle la mano o a insinuar, a solicitarle a sus padres y a sus hermanos, a su madre y a su hermana, que le incidieran para que Jesús se casara con ella. Hablaron con Jesús, hicieron una reunión luego con Rebeca, Edra, María y parte de su hermano. Y Jesús le dijo que él tenía un sinnúmero de hermanos menores que criar y que eran huérfanos y que no estaban en condiciones de que lo abandonara, y que las condiciones económicas que él tenía no le permitían darle el trato que Rebeca merecía, porque estaba acostumbrada a una mejor vida que lo que él podía darle. Edra, su padre, le dijo que eso no era problema, que si ese era el problema, eso no era problema, porque él, la condición económica, él podía solventarla y encargarse de la familia hasta que Jesús pudiera, hasta que ellos alcanzaran la mayoría de su edad. Jesús le contestó: Señor Edra, yo vine a este mundo a una misión especial y mi tiempo no ha llegado. Todavía no ha llegado mi tiempo. Ahora bien, si cuando las condiciones estén dadas y mi tiempo haya llegado y yo pase todos esos obstáculos, yo con mucho gusto tomaría en cuenta las pretensiones de su hija y con mucho gusto me casaría con ella. Pero ahora no estoy en condiciones de aceptar dicha solicitud. Eso fue la segunda ocasión que Jesús rechazó a Rebeca. Pero a pesar de todo eso, Rebeca siguió siendo una de las fieles seguidoras de Jesús y fue parte de las apóstoles femeninas que tenía Jesús junto con María Magdalena. E inclusive ella fue de las 5 mujeres que estuvieron en la cruz cuando Jesús murió. Pasó todo este suceso y Jesús le dijo, ya cuando Jesús cumplió 20 años, le dijo a Santiago y a José, que eran sus hermanos mayores: es hora que ustedes se encarguen de la parte de los talleres y de los negocios de nuestra casa. Yo me voy a estudiar para Alejandría y además trataré de trabajar allá, y del ahorro que haga le enviaré también dinero para ayudarle en su desarrollo. Jesús se fue para Alejandría a estudiar religión avanzada en la Universidad de Alejandría, que era el sitio más avanzado para ese entonces. Ya estando Jesús en Alejandría, aquí viene un capítulo que se conoce como la vida de Jesús como guía y escriba. Jesús
conoció ahí a Alejandría a dos comerciantes hindú. Uno se llamaba Gomno y su hijo se llamaba Gibni. Y esto le hicieron una proposición y se trasladaron para Damasco, que ahí Jesús también trabajaba como escriba y se llegó a conocer como el escriba de Damasco y de traductor, porque Jesús hablaba 5 idiomas. Sucedió un accidente y era que el guía y traductor de estos comerciantes sufrió una enfermedad que le provocó la muerte, y ellos tuvieron otro camino que proponerle y hacer un trato con Jesús bien sustancioso. Cuando Jesús cumplió 24 años, dieron el primer viaje de los 2 viajes que Jesús dio alrededor del mundo que él conocía, porque Jesús creía que el mundo y toda esa parte era el mundo de los países que estaban alrededor del mar Mediterráneo. En ese entonces Jesús visitó junto con Gomno y Gibni alrededor de 14 países. Y en cada país y en cada puerto que él iba, Jesús se preocupaba por ir a los templos y también por ir a los prostíbulos. Ellos, los comerciantes, sobre todo el hijo, Gibni, decía, pero ¿y qué es esto? Este va a la iglesia y también va a los prostíbulos. Pero Jesús iba a los prostíbulos era a darle exhortación a ese tipo de mujeres para que salieran de esa vida. Cuando Jesús cumplió 28 años, Jesús dio el segundo viaje con estos comerciantes. Y en uno de sus viajes hicieron un alto en Grecia. En Grecia se creían, tenían como 12 dioses. Tenían 13 templos. Porque ellos tenían el famoso Olimpo, donde estaba Zeus, Apolo, y todos esos dioses que ellos creían. Pero había un templo vacío que decía al Dios desconocido. Junto con Platón, uno de los grandes sabios griegos, Jesús entró al templo de Dios desconocido y dio una charla magnífica. Y Gomno y Gibni quedaron admirados de lo espectacular que fue esa charla y le dijeron, ¿y por qué tú no vas a los otros templos y trata de unificar las diferentes religiones que en ellos existen? Y Jesús muy sabiamente le contestó, señores, más fácil se ponen de acuerdo 2 países en guerra que 2 religiones diferentes. Transcurrió el tiempo, regresaron a Alejandría. Los hindú le hicieron una propuesta a Jesús, le dijeron que ellos querían que él fuera a conocer a su país, a la India, y a su vecino del lado, que era la China, y que con esa filosofía religiosa que él tenía, si él convencía a esos habitantes de esos pueblos, en verdad él conquistaría el mundo completo, porque en esos países había más gente que el mundo que usted conoce, así le dijeron a Jesús. En ese entonces había más gente y hoy entonces todavía hay más gente. Usted suma la población china y de la India, que estamos hablando de 1.500 millones que tiene cada uno alrededor de la India y de la China. Y le puede agregar los 12 países árabes y los 22 o 24 países europeos.
Y todavía, hoy en día, señores, la India y la China tienen más habitantes. Jesús rechazó y le dijo que no, que él no podía aceptar eso, porque él vino a una misión especial y su tiempo ya estaba llegando, y que en Roma no existía ningún tipo de Dios, porque en Roma se hacía la voluntad del emperador. Y él iba a tratar de convencer a los romanos que existía solo un Dios, que era su Padre. Se despidieron, se dieron un abrazo y jamás se volvieron a encontrar. Luego me dicen, y hay cierto dato histórico, que luego que Jesús tenía ya mayoría de edad, quizá a los 33, antes de proclamar, él llegó a visitar a Medina. Eso es lo que también le explicó a Guiní las diferentes religiones que existían en el mundo: el hinduismo, el budaísmo, el judaísmo, y las diferentes religiones que existían en esos países, y judaísmo, sitoísmo, confucianismo y zoroastrismo. Pero a pesar de la oferta que le hicieron, que le iban a poner un templo y le iban a dar muchísimos recursos, Jesús lo aceptó y volvió teniendo 28 años, y de Alejandría se instaló por un tiempo en Damasco, y después de Damasco regresó a Belén para luego trasladarse a Nazaret y a Cafarnaúm. Y esto es parte de la historia de Jesús. En el próximo capítulo le hablaremos de otro tema muy interesante, pero quiero decirte que antes de seguir, que por favor te suscribas a mi canal de YouTube para que siga viendo estos videos tan interesantes que le estoy subiendo. Muchísimo gusto, soy Dagoberto Flete. Saludos amigos. En el día de hoy vamos a continuar describiendo y hablando sobre la vida de Jesús. Este es el tercer video que subimos sobre la vida de Jesús, el ser humano más fabuloso que ha tenido el mundo, la humanidad. Antes quiero aclararle que Jesús, en este capítulo, comienza la formación de su ministerio escogiendo sus discípulos o apóstoles. Pero es bueno decirle a la gente o recordar que Jesús, del aspecto religioso, se preparó muy bien, porque a los 14 años se graduó de una especie de bachillerato en la sinagoga de Jerusalén, y luego a los 18 se trasladó a Alejandría a estudiar en la biblioteca de Alejandría, que era el lugar más avanzado que había en todo el mundo conocido en ese entonces, una especie de doctorado en teología. Jesús se había graduado de esos estudios avanzados, y aparte de eso aprendió alrededor de 5 idiomas. Jesús era un crítico fuerte de las tradiciones y de los libros antiguos
porque él decía que el Taná, que era la Biblia judía, era una especie, una recopilación de historia de otros pueblos o civilizaciones más antiguos que él, y que el Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de Moisés, eran una especie de fábula, y que él no creía en él. Visto el hecho y comprobado el caso, comenzaremos a hablar del tema de hoy, que es el nombramiento de sus apóstoles y discípulos, y además los hechos ocurridos durante su transcurso, que le llamaron milagros. Jesús, el primer discípulo que eligió en su vida, fue a Andrés, que era pecador, y luego a Simón, que le puso Pedro, y le manifestó que sobre los hombros de él edificaría su iglesia. Luego se agregaron a Santiago y a Judá, hermano carnal de este, pero posteriormente Jesús lo sacó de sus apóstoles, y alegando que ellos corrían serio peligro por la persecución tenaz que tenía el Sanedrín y los guardias de Herodes en contra de su movimiento ministerio. Luego de que sacó a Santiago y a Judas, él agregó a Simón, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Natanael, entre otros. En otras reuniones agregó discípulos y lo fue cambiando con esto, y le agregó de 6 a 7 para completar la obra total de los 12 discípulos originalmente. Teniendo él 6 a 7 discípulos, lo invitaron a la famosa boda de Canaán, que está en la Biblia, pero la Biblia no dice quién era que se casaba. Y yo le voy a decir que en esta boda se casaba Noemí y Joán, el hijo de Natanael, que era una especie de sacerdote que Jesús le tenía mucho afecto. A Jesús le invitaron como invitado especial, junto a su madre María y a su hermana menor Ruth. María se le acercó a ver tanta cantidad de gente que había y le dijo: Jesús, tú deberías aprovechar este momento para proclamarte como rey de los judíos y hablar sobre tu reino, y aprovecha la multitud que está aquí, que todos van a apoyarte. Y Jesús le contestó: Madre, todavía mi padre no me ha indicado el momento de yo hacer este movimiento. Y se lo dijo de una forma airada, que no le gustó. Hubo un paisaje o un capítulo que en la Biblia lo refleja, y fue que en un momento dado se le acabó el vino y el dueño de la fiesta le manifestó a María que se le había acabado el vino, que si Jesús no podía hacer nada por ello. María le dijo: voy a tratar de hablar con mi hijo para que haga este milagro. María vuelve y se le acerca y le dice: Jesús, se le acabó el vino para los invitados,
y no queda absolutamente nada. Si no aparece vino, esta fiesta va a ser un fracaso. Jesús se airó y le dijo, madre, no me comprometa, porque yo no puedo hacer milagros. Y de una manera airada le dijo, no vuelva a repetirme eso, por favor, no vuelva. Fue a un rincón del jardín, que era una casa bastante grande, y comenzó a orar y a pedirle a su padre que la ayudara en este tranque que le había metido su madre. Dios le dio indicaciones a Jesús y le dijo que iba a salir con éxito. Entonces él se le acercó a María y le dijo, dile al dueño de la fiesta, a Natán, que llene todos los envases de agua. Cuando llenaron los envases de agua, él se acercó y le dio un toque con la mano y lo convirtió en vino. Él agarró a María, después de eso que todo el mundo estaba bebiendo y que era el mejor vino y que esto lo otro, y se puso aparte junto con sus 6 o 7 discípulos que le acompañaban y junto a su madre María y Ruth le dijo, madre, no me vuelva a comprometer en estos momentos porque yo no he hecho ningún milagro. El milagro lo hizo mi padre y le pido que cuando salgamos de aquí no hablen de este tema, por favor. Se fue reprochándole y así Jesús siguió compilando y visitando pueblos. Y visitando los pueblos. Se separó de la multitud y se fue. Luego de este acto, Jesús se dirigió hacia el río Jordán, donde Juan realizaba el acto de bautismo, y luego se dirigió a Capernaum y a dirigir una charla en la sinagoga. Luego de esta charla, él completó los 12 apóstoles, terminando siendo los apóstoles. Andrés, como dijimos anteriormente, fue el primer escogido, su hermano Simón Pedro, Santiago, Zebedeo, Juan Zebedeo, Felipe el Curioso, el honrado de Nataniel, Mateo Levi, Tomás Didimo, los hermanos Santiago y Juan Alfeo, y Simón el Celote y Judas Iscariote, que en realidad no es Iscariote, sino es Judas el de Queriot, porque él era de Queriot, una ciudad que quedaba a 43 kilómetros de Jerusalén. Y la gente, el apellido de la gente era de la ciudad de donde tú procedías o del oficio que tú hacías, y en último caso, el nombre del Padre tuyo. Esta elección final de los discípulos apóstoles trajo como consecuencia la separación de Jesús de su familia, debido a que Jesús excluyó a sus hermanos Santiago y Judas, y eso no le gustó a la familia de este. Eligió de los 12, 7 discípulos para que estudiaran religión en la sinagoga. El 19 de enero del año 27 después de Cristo, Jesús comenzó a dar a conocer su ministerio, dándole curso avanzado de religión a sus discípulos, que duraron alrededor de 7 meses. En ese lapso de tiempo, Herodes Antipas apresó a Juan el Bautista, que era primo de Jesús y persona que le estaba sirviendo de promotor al reino de Jesús. Juan el Bautista duró 1 año y medio preso, y sus discípulos le reprochaban a Jesús que por qué él no tomaba ninguna acción para tratar de liberar
a Juan. Jesús le reprochó a su discípulo y le dijo que ustedes no entienden el reino de mi Padre. Lo que pasa es que yo no me puedo meter en cuestiones políticas ni religiosas del Sanedrín. A mí se me tiene prohibido esta situación. Jesús se dirigió con los discípulos para el monte de los olivos para consagrarlo, y en un momento se apartó y se le apareció un ángel, advirtiéndole las cosas que Jesús tenía que tomar en cuenta antes de iniciar la preparación de su reino. La primera parte de esta situación es en lo que concierne a las relaciones familiares. La prioridad a la costumbre aceptada de la vida familiar tal como las encuentran establecidas en la época y en la generación de tu donación, porque Jesús fue donado. Es lo que la gente dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Debe llevar una vida familiar y comunitaria de acuerdo con la práctica del pueblo en lo que ha elegido aparecer. No debe participar en ningún conflicto racial. No debe inmiscuirse en actos dirigidos por los líderes religiosos de esa época. Por ninguna consecuencia debe participar en ninguna de las tendencias políticas. Debe tratar de apartarte de tener relaciones maritales con mujeres o formar cualquier hogar. Luego que Jesús recibió estas instrucciones y esta advertencia, Jesús se reunió con sus discípulos y estos tenían la creencia de que Jesús le iba a hablar de los cargos que ellos iban a ocupar. Judas fue el primero que se le acercó y le dijo: maestro, ¿qué cargo yo voy a ocupar? Y Jesús se incomodó y le dijo: estoy cansado de decirle que el reino de mi Padre es un reino que se encuentra en el corazón de los hombres. Es un reino espiritual de paz, amor y compasión. Y que en el mismo, tanto los hombres como las mujeres y el color son lo mismo. No hay distinción de raza, ni credo, ni de nada. Todos son hijos de Dios ante los ojos de Él. Recibió antes de Jesús dedicarse de lleno a su ministerio, recibió 3 grandes ofertas que las rechazó. La primera fue en Damasco, donde unos poderosos le ofrecieron formarle una iglesia y darle una ventaja económica para que Jesús se estableciera en Damasco. La otra oferta la recibió en Alejandría por otras personas acaudaladas de Egipto, y también Jesús las rechazó. La última oferta fue en Medina, donde los comerciantes Ganot y Guinib le ofrecieron formarle una iglesia con todos los poderes económicos, y también Jesús las rechazó, porque él decía que el pueblo que él había nacido o había elegido era que él tenía que liberar. Jesús duró 2 semanas educando a sus discípulos en asuntos religiosos y luego los mandó a realizar sus oficios y atender sus hogares. Es bueno aclarar que en la Biblia presenta a los discípulos de Jesús como si fueran viejos. Cuando Jesús los conoció, la mayoría eran pescadores o agricultores,
y tenían alrededor de 17 años. El 100% de ellos estaban casados y habían formado sus hogares. Así que no era un grupo de viejos y que Jesús se encargó de educarlo. Él personalmente, y a un grupo, los que estaban más atrasados, lo mandó a estudiar a la sinagoga. Lo mandó a trabajar para que mantuvieran su familia y guardaran recursos para cuando volvieran a reunirse y pudieran andar con él. Jesús comenzó a andar pueblo por pueblo y para darle práctica a sus discípulos, los mandó de dos en dos a diferentes ciudades. Luego que ellos terminaron este peregrinaje, Jesús en el capítulo anterior había dicho que Jesús había creado un grupo de mujeres como discípulos apóstoles que alcanzaban las 10 mujeres. Pero en esta ocasión Jesús quiso completar la docena, al igual que los hombres, y nombró a Rebeca y a María Magdalena, cosa que disgustó bastante a los discípulos y no les gustó. Le quisieron reprochar este nombramiento y Jesús volvió a manifestar que ante los ojos de sus padres los seres humanos no tenían ni raza, ni color, ni sexo. Jesús siguió con su campaña de visitar los pueblos y ciudades del reino de Judea, acompañado de sus discípulos y de multitudes, tratando de evitar contacto con la guardia de Herodes y la del Sanedrín. En algunos lugares realizaron que sus discípulos llamaron milagros y que él decía que habían sido curados por la fe que ellos tenían en él. Jesús hizo varios milagros y él decía que él no hacía milagros si no era por la fe que tenían de él. Como fue el milagro de la sanación de 10 leprosos, la vuelta en vida de Lázaro, volver a la vida, y de sanar a un ciego y de poner a hablar a un sordo mudo. En las afueras de Betsaida se acumularon alrededor de 5,000 personas y los discípulos le manifestaron a Jesús que no había suficiente comida para alimentar tanta gente. Jesús, como eran 12 los discípulos, le dijo: cada uno coja una canasta y póngale pescado y pan. Y póngalo en fila, hagan fila, que se hagan de 12. O sea, detrás, fórmense de 12. Entonces el primero le pasa al segundo y así sucesivamente. Y así se hicieron 12 filas y comenzaron a comer. El que estaba adelante le pasaba atrás. Y terminaron saciándose al extremo que sobraron 12 canastas llenas. Al suceder esto, la gente comenzaron a decirle otra vez, y los discípulos, a Jesús, que había llegado la ocasión para él proclamarse rey de los judíos. Y él le dijo que no había llegado su tiempo. Y que ese grupo de personas que estaba ahí, lo que querían era comer o alimentarse sin trabajar, y ustedes buscar nombramientos de cargos que eran de asuntos terrenales y no de espirituales, como era el reino de sus padres. Jesús dijo que tenía que irse y se fue para Betsaida. El miércoles 4 de abril del año 33, Jesús llegó a la sinagoga de Jerusalén
Caifás sabía de esta visita y le mandó tres religiosos seguidores de él para que le hicieran 3 preguntas necias. La primera pregunta fue que le hizo uno, le tiró una moneda, Jesús la paró y le dijo: maestro, ¿qué significa esa moneda para usted? Jesús agarró la moneda y se la devolvió y le dijo: ¿qué tú ves en esa moneda? Y él le contestó: la cara del César. Entonces Jesús le dijo: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La segunda parte fue que otro le dijo: Señor, si una viuda se muere, se queda viuda, y el hermano mayor que sigue le toca la viuda, se casa con ella, vuelve ese hermano, se muere, el hermano que sigue le toca a ese, y así sucesivamente se van muriendo los hermanos hasta llegar al sexto. ¿De quién es la viuda cuando llegue al cielo? Y él le contestó que era muy difícil que eso sucediera, pero que en las leyes modernas de la religión no existía la herencia de viuda ni la herencia de los hijos. Con esto Jesús le tapó la boca y se quedaron así perplejos porque no sabían qué contestar. La última pregunta, porque ellos que querían era hacerlo quedar de ridículo, fue que el tercero le preguntó, el tercer sacerdote: Señor, ¿y es cierto que usted es el Hijo de Dios? Y Jesús le contestó: usted lo dice, no yo. Así sucesivamente, Jesús siguió caminando y progresando, y los sacerdotes, maquinando, fueron donde Herodes Antipas a tratarlo, que lo cogieran preso, y le prepararon un expediente de agitador, de guerrillero, de que no pagaba los impuestos, que no respetaba las leyes ni religiosas ni las leyes romanas. Y lo pintaron a Jesús como lo peor de lo peor. Y Herodes le dijo: cuando usted lo traigan aquí, yo lo juzgaría. Y hasta ahí llegamos en el día de hoy. A partir de mañana, o el próximo capítulo, vamos a hablar del apresamiento de Jesús. Que pasen buen día. Soy Dagoberto Flete. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal de YouTube. Gracias. Saludos, amigos. Soy Dagoberto Flete y en esta ocasión les seguiremos hablando sobre la vida de Jesús. Este es el cuarto video que subimos sobre este gran ser humano. Jesús, hablamos en el tercer capítulo, que se pasó parte del tiempo haciendo lo que le dicen milagros, los cuales la cúpula del Sanedrín no estaba de acuerdo. Pero es bueno aclarar que uno de los milagros, que es el de caminar por las aguas, fue una invención de Pedro, y era que Pedro se estaba soñando eso. Luego él lo confesó y dijo que en ningún momento él vio a Jesús caminar sobre las aguas, sino que se estaba soñando eso. O sea que el milagro de caminar sobre las aguas no existió. Y vamos a recordarle que el Sanedrín se empeñó en salir de Jesús o eliminarlo por 4 grandes causas. La primera fue
los milagros que él hizo, sobre todo resucitar a Lázaro y curar alrededor de 10 leprosos que la gente le tenía mucho miedo. Este milagro o estos milagros resonaron mucho en el pueblo, en el reino de Judea. Otra de las cosas que no le gustó al Sanedrín fue el desorden que hizo Jesús al llegar a la sinagoga en Jerusalén, cuando encontró un mercado persa y la gente cambiando moneda, vendiendo aves y teniendo la sinagoga como un negocio y no como el templo del Señor. Y él desbarató eso. ¿Cómo hacen esto en la casa de mi padre? Hizo un desorden, son todos los toros, para que los toros desbarataran todas las mesas y negocios que hubieran en ese entonces. Otro de los milagros, otro de las cosas y milagros que ellos odiaron fue cuando Jesús le dio de comer a más de 5,000 personas en el monte Sinaí, que le dio de comer pan y peces. Y por último, fue de la forma que él se expresaba sobre ellos, que lo acusaba de mercaderes de la fe y que se vestían de pingüinos para engañar a los feligreses y llevarlos al matadero como si fueran reses. Eso envenenó la mente de Anán, que era el sumo sacerdote, y Caifás, que era el que estaba dirigiendo el Sanedrín, porque Anán se había retirado. Luego de todo esto, Jesús se dirigió donde Marcos Elías para celebrar lo que se le llamaba la última cena. Ahí Jesús lo iba a celebrar junto a sus 12 discípulos y a María Magdalena, que era la única mujer que estaba presente en ese acto. La que debió ser una cena normal y se convirtió en la última cena, se celebró el jueves 2 de abril del año 33, cuando llegaron a donde Marco Elías había preparado una mesa en forma de U, y cada cual fue cogiendo su lugar. Judas y otro discípulo se sentaron al lado del lugar, uno a la derecha y otro a la izquierda, del lugar que le correspondía a Pedro, a Juan y a Felipe. Y cuando Juan llegó y vio que su lugar lo tenía otra persona, se incomodó y se sentó en la última parte, donde estaban unos invitados especiales que no eran parte de los discípulos. Bastante incómodo, y le reclamó a Judas que él estaba ocupando un lugar que no le correspondía. El último que llegó a ese lugar fue Jesucristo. Jesucristo se sentó en el centro, en el lugar que le tenían guardado, y le preguntó a Pedro que por qué estaba en el fondo y por qué no estaba en el lugar de su diestra. Se paró y notó que Pedro y Juan estaban uno al lado de otro y ni siquiera se habían lavado ni las manos ni los pies. Y Jesús tomó una ponchera de agua y le lavó las manos y los pies. Judas, a ver este acto, dijo: Jesús es un verdadero idiota, yo no voy a seguir siguiendo este pendejo. Le comentó a un comentario al lado, a un hermano de al lado, a uno de los discípulos. Jesús, que tenía un oído bastante desarrollado,
escuchó esto. Luego que Jesús se sentó, impidió, antes de preparar la cena, Jesús le dijeron que iban a sacrificar un cordero delante de él. Y él dijo que no, que en el reino no había que sacrificar ni animales, ni seres humanos, ni nada para agradar al Señor. Y agarró el pan y lo puso así. Por eso es que los sacerdotes le dicen siempre en la misa, cuando van a darle la cosa esa, se ponen en la boca eso es en la religión católica. Este pan representa el cuerpo del Señor, de mi Dios. Cuando vayan a cenar, dense cuenta que están comiendo el cuerpo del Señor. Y agarró una copa de vino y dijo: esta es la sangre de mi cuerpo, esta es la sangre de Cristo. Y se la bebió y todo el mundo. En un momento dado, parte de la conversación, él dijo: aquí hay dos personas que me deshonrarán. Uno me traicionará y el otro me negará 3 veces antes que cante un gallo. Ah, Señor, se armó una... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y todo el mundo... Pero denuncia. ¿Quiénes son esas personas? Y Jesús dijo: su momento llegará. Es un descuido de toda la persona. Jesús se le acercó a Judas y le dijo: Judas, ve a hacer el trabajo que a ti te corresponde, porque yo sé que tú eres la persona que va a trabajar y me va a traicionar. Y él se fue diciendo muchísimas maldiciones y arrancó directamente para donde Caifás. Tuvo una reunión con Caifás y Caifás le prometió 30 monedas de oro y le prometió hacerlo parte del Sanedrín, e inclusive le iba a dar poderes especiales a Judas. Entonces Judas le dijo: yo sé dónde ellos se van a juntar luego de la cena que está donde Marco Elías. Se terminó lo que en la vida o en la Biblia se le llamó la última cena, y Jesús cogió con una multitud de alrededor de 300 personas para los jardines de Getsemaní. Y ahí le dio una conferencia a todos los presentes y pronunció las siguientes palabras: yo soy el pan de la vida, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy el deseo de todos los tiempos, yo soy la puerta abierta a la salvación eterna, yo soy la realidad de la vida sin fin, yo soy el buen pastor. Por eso que inclusive hay una iglesia que se llama el buen pastor. Yo soy el sendero de la perfección infinita. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el Padre infinito de mis hijos finitos. También yo soy la verdadera vida. Vosotros sois los sarmientos. Yo soy la esperanza de todos los que conocen la verdad viviente. Yo soy el puente viviente que va de un mundo a otro. Yo soy el enllave viviente entre el tiempo y la eternidad. Yo soy la realidad de la vida. Yo soy el camino de la verdad y de la vida. Ahí, en ese momento, llegó Judas y estaba
llegó con un grupo de soldados pertenecientes al ejército de los romanos y parte de lo que tenía asignado el Sanedrín, la cúpula de la iglesia. Y le dijo que a la persona que él le diera un beso, ese iba a ser Jesús. Cuando llegaron, Jesús le salió al frente y le dijo a un capitán: ¿a quién buscáis? Y el capitán le dijo: nosotros buscáis a Jesús Cristo por orden de Pilato. Tenemos que llevarlo preso ante Pilato. Ahí Pedro sacó una espada y le fue encima al capitán. Y Jesús le dijo: aguanta, Pedro, esto no es cuestión de violencia. Acuérdate que el reino de mi Padre es un reino de paz. Y aguantó. No es verdad, como dice en la Biblia, que Pedro le mochó una oreja y que Jesús se la puso de nuevo y lo sanó. Todo eso es mentira. Jesús lo aguantó y aguantó la violencia. Y le preguntó de nuevo: les repito, ¿a quién buscáis? Y el capitán le dijo: buscamos a Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: ese soy yo. A las 3 de la mañana llevaron a Jesús donde Anán. Y Anán, que era el sumo sacerdote, aunque sea retirado, le hizo una serie de preguntas. Y Jesús se quedó callado y no le contestó. Anán se incomodó y dijo: llévenselo a Pilato. Y llegaron al palacio a las 6 de la mañana. Y Pilato le hizo una serie de preguntas. Y Jesús tampoco habló. Y le dio orden a Juan para que le contestara. Porque él, cuando se lo llevaron preso, le pidió a Juan, a Felipe y a Andrés que le acompañaran. Porque inclusive él tenía el temor y sabía que había una persona que lo iba a negar. Poncio Pilato dijo que según las acusaciones que le hacían al Sanedrín, no veía ninguna acusación fehaciente para condenarlo a la muerte, como pedía Caifás. Entonces se lo envió a Herodes Antipas. Cuando Jesús llegó, ya alrededor de las 8, las 9, donde Herodes Antipas le hizo una serie de preguntas y Jesús tampoco se la contestó. Como ellos le pedían la pena de muerte y que lo crucificaran, Herodes Antipas le dijo a la cúpula de Sanedrín, a Caifás, que andaba al frente de eso, le dijo: en el reino de Judea, mi potestad no permite matar a nadie y más crucificarlo. Y se le volvió de nuevo a Pilato. ¿Qué sucede? Que ese día ya era el viernes 3 de abril, viernes de Pascua, el que se conoce Viernes Santo. Era viernes 3 del año 33 después de Cristo. Y el representante de Roma siempre el día de Pascua daba una gracia e indultaba a uno de los prisioneros. Poncio Pilato no sabía qué hacer y no quería dar la orden de matarlo. En eso llegó Milagros, su esposa, y le pasó un papelito que decía: ten cuidado, que Jesús es inocente y no ha hecho nada. Ten cuidado con la decisión que tome. Poncio Pilato, muy sabio, le preguntó a la multitud, al pueblo que estaba alrededor del palacio:
¿a quién usted prefieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente que le tenía miedo a Barrabás y era un ladrón y un líder guerrillero, comenzó a vocear que suelten a Barrabás. Inclusive hay una canción de Richie Ricardo y Bobby Cruz que lo menciona ese pasaje, que dice que suelten a Barrabás, decían los filisteos. Entonces Poncio Pilato se recordó de lo que le dijo a la esposa y volvió a repetir la oferta. Señores, ¿a quién ustedes prefieren que suelten? ¿A Barrabás o a Jesús? La gente insistió y dijo que suelten a Barrabás. Entonces le dio orden a uno de los jefes militares para que llevaran a Jesús a la Gólgota y lo crucificaran. Lo castigaron, le hicieron muchísimos castigos y a Jesús le dieron de los dos atravesaños de la cruz. Hay uno largo y el pequeño. Él solamente llevó el pequeño, no como aparece en la Biblia con la cruz completa. Él llevó el atravesaño pequeño porque ya había pasado mucho trabajo, le habían dado mucho latigazo y no tenía fuerza. Se lo llevaron a la montaña que había ahí donde cogían, que le decían la Gólgota, que era donde crucificaban los ladrones, y ahí alrededor de las 11 lo crucificaron y lo pusieron en una cruz junto con dos ladrones. Lo castigaron. Jesús pedía agua, le daban vinagre, lo maltrataban y le daban latigazos y muchísimas cosas. Mientras tanto, en ese interín, Judas fue al Sanedrín, donde estaban reunidos la cúpula de los sacerdotes del Sanedrín. Y el portero le dijo, hay una reunión, no puede pasar. Y él le dijo, dile a Caifás que Judas, el de Iscariot, está aquí esperando. Entonces, Caifás, con ese mensajero, le mandó 30 monedas de plata, no de oro como le había prometido, y no lo recibió. Judas se fue diciendo peste y muchísimas cosas, y salió para la calle, y donde quiera que Judas iba, le voceaban traidor y lo miraban mal, y eso comenzó a trabajar en la mente. Todo el mundo voceándole traidor y todo eso, traidor. Mientras Jesús iba por el camino del Calvario con parte de la cruz a cuesta, un soldado conoció a Pedro y le dijo, pero ven acá, este es uno de los discípulos del Señor. Y Pedro dijo, yo no conozco a ese Señor. A ratico cantó el gallo. Y negó a Jesús 3 veces como Jesús lo había dicho. Judas, que ya no podía estar en ningún lado público, volvió al Sanedrín y pidió ver a Caifás. Y Caifás no lo recibió. Y lo que hizo fue, le dejó la moneda, se la tiró en el piso y le dijo muchísimas palabras impublicables, se la tiró en el piso y voceándole muchísimas pestes, salió de nuevo. Cogió para la Gólgota y subiendo la escalera para llegar a eso, era una montaña, vio una mata frondosa y cogió un cinturón y lo amarró de una rama bien robusta y la otra parte se la puso en el cuello y se lanzó al vacío, y así murió el amigo Judas. Mientras tanto,
Jesús estaba ahí y junto a Jesús había muchísimos seguidores y las 5 mujeres que nunca se les separaron. Entre ellas estaban las 3 Marías, como se le conoce, que era María su madre, María Magdalena, María la hermana de Lázaro, estaba Ruth, su hermana menor, y estaba Rebeca, la eterna enamorada de Jesús. Jesús, decían, pero qué hombre que resiste, ya lleva casi 6 horas ahí y no se muere. Y Pilato dio una orden al militar superior y le dijo, pues mátenlo. Y le enterraron una daga por el costado y ahí terminó de matar a Jesús. Pero Jesús no murió de una vez, sino Jesús comenzó a decir una serie de palabras que la gente cree que Jesús estaba reclamando a Dios los sufrimientos que él tuvo durante su crucificación. Y eso no es cierto. Jesús se sabía los salmos, como usted sabe, es una canción popular. Entonces, él estaba recitando los salmos y comenzó por el Salmo 18. Y cuando él se estaba muriendo, ya que le enterraron la daga o la espada, él estaba rezando ya en ese entonces el Salmo 22, que dice, Padre mío, la palabra que él indaga, que dicen que él le estaba reclamando, ¿por qué me ha hecho eso? Pero eso es parte de recitar el Salmo, que él se lo sabía de memoria. Terminó de recitar el Salmo 22 y murió. En ese momento hubo un temblor de tierra y el cielo se puso gris, como señal de lo que había sucedido. ¿Qué sucede? Por costumbre, cuando se muere una persona crucificada, lo ponen en una cama de leña y lo incineran, lo queman. Pero por suerte apareció José de Arimatea, que era tío de Jesús y era muy amigo y un comerciante muy poderoso, era muy amigo de Pilato, y le pidió que le entregaran el cuerpo, que él iba a enterrar a Jesús en una tumba privada con mucha seguridad. Le entregan el cuerpo, lo bañaron, lo perfumaron y lo enterraron en una tumba que era una especie de cueva, como si fuera un verdadero rey. Jesús lo mataron como si fuera un criminal y lo enterraron como si fuera un verdadero rey. Caifás se apareció donde Poncio Pilato, reclamándolo que no debía entregarle ese cuerpo a José de Arimatea. Eso fue a Poncio Pilato, porque los discípulos de Jesús estaban diciendo que él iba a resucitar a los 3 días, y él temía que el cuerpo lo secuestraran para decir que había resucitado. Entonces, Poncio Pilato ordenó poner una especie de soga a la piedra que cubría la entrada de la tumba de Jesús, y le pusieron un sello romano. Ya ustedes saben todo el problema que suscitó. Pero a pesar de todo eso, dejaron un grupo de guardia cuidando a Jesús. Habían 2 guardias que se quedaron, que ya tenían bastante tiempo ahí, y le pidieron que los relevaran, que ya estaban cansados. Se pusieron a beber vino y supuestamente se durmieron. En ese transcurso, cuando ellos se despertaron, se dieron cuenta que la tumba
estaba vacía. Y fueron a informar al oficial superior lo sucedido, que ya la tumba no estaba ahí. Y Caifás volvió otra vez a Poncio Pilato. Te lo dije, que si iban a robar el cuerpo, Poncio Pilato dio orden que buscaran a Jesús por donde sea, por diestra y siniestra. Y a partir de ahí vino lo que se llama la resurrección de Jesús. Jesús murió a las 3:15 del viernes 3 de abril del año 33. Y resucitó el domingo a las 1:15 de la madrugada. Domingo a las 1:15. O sea que duró alrededor de 36 horas para resucitar. No 3 días. Porque la gente dice que duró 3 días. Porque ellos dicen viernes, sábado y domingo. 3 días hubiera sido viernes a sábado a las 3:15 un día. De sábado a domingo a las 3:15, 2 días. De domingo a las 3:15 a lunes, 3 días. Así sí, hubiera durado 3 días. Pues él duró alrededor de 36 horas para resucitar. Y la resurrección, se le aparecieron unos ángeles y le dijeron lo que él tenía que hacer antes de subir para arriba. Y que él estaba en un estado morontial y que tenía que hacer la transición espiritual. De la resurrección y de la reaparición de Jesús hablaremos en el próximo capítulo, que será muy interesante para todos ustedes. Soy Dagoberto Flete, como siempre le digo, si te gustan mis videos, por favor, suscríbete a mi canal. Solamente tiene que poner mi nombre, Dagoberto Flete, y ahí le sale el canal. Y donde dice suscribirse, que sale un cuadrito negro, dale clic y eso es todo. No hay que tener links ni nada de eso. Solamente ir al canal y suscribirse. Muchísimas gracias. Luego que se regó la noticia que el cuerpo de Jesús se había desaparecido, en la tumba corrieron de una vez para allá las 5 mujeres que siempre andaban con Jesús. Pero antes de desarrollar este tema sobre la resurrección y asunción de Jesús, o ascenso hacia el cielo, te pido que te suscribas a mi canal. Soy Dagoberto Flete. Suscríbete a mi canal. Solamente tienes que ir a YouTube, a la aplicación, con mi nombre, y donde da de suscribir se le da. Se aparecían a la tumba las 5 mujeres y estaban acompañadas de alrededor de 10 soldados que se quedaron afuera. Y las 5 mujeres que entraron fue María Magdalena, que vio el Espíritu de Jesús, María su madre, y la hermana de Lázaro, y así sucesivamente. Se le apareció y María Magdalena fue para encima del Señor. Y Jesús le dijo: no me toque, porque no soy el ser humano que era antes, no soy el mismo. Ten mucho cuidado. Ve y reúnete con los discípulos y dile que se reúna en la casa de Tomás, que ahí yo me encontraré con ellos. Jesús resucitó y duró 40 días antes de su ascenso. Hizo alrededor de 30 apariciones, de las cuales vamos a describir las 20 principales. La primera aparición, como dije anteriormente, se le presentó a María Magdalena
y a María Magdalena, que fue a abrazarlo y le dijo lo que dijeron. La aparición de Jesús se le presentó a las 5 mujeres, que eran María, la madre de Jesús, María Magdalena, María Salomé, la madre de los hijos de León, o sea, lo de Lázaro, Susana y Juanita. La segunda aparición se le presentó a María Magdalena y María fue a abrazarlo. Jesús le dijo que no se le acercara porque ella no era la misma persona y le indicó que hablara con sus discípulos. La tercera aparición fue cuando se le presentó a Santiago. La cuarta aparición fue cuando se le presentó a David Zebedeo en la casa de Marta y María, hermana de Lázaro. La quinta aparición fue cuando se presentó en la casa de José de Arimatea, que estaba reunido con las 12 mujeres apóstoles. La sexta aparición fue cuando se le presentó a 40 creyentes griegos en la casa de Flavio. La séptima aparición fue cuando se le presentó a los hermanos Cleofás y Jacobo en el camino de Emmaus. La octava aparición se le presentó a Pedro cuando estaba a punto de abandonar a los apóstoles. La novena aparición fue cuando se presentó a todos los apóstoles sin la presencia de Tomás. La décima aparición fue cuando se le apareció a 150 personas en Filadelfia. La aparición número 11 fue cuando se le presentó en Galilea a más de 500 personas. La 12 se le presentó por segunda vez a los apóstoles un sábado 15 de abril del año 33 después de Cristo. La aparición número 13 se apareció y se le presentó a Tomás junto a los otros apóstoles y le dijo: Tomás, deja de ser tan escéptico y cree en mí. Mira mis manos, no tiene los hoyos porque estoy en un estado espiritual, pero tócame para que te convenza de que existo. Y le manifestó a los otros apóstoles que tengan fe y que esperaran que él enviara el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad que Jesús le envió a los apóstoles para hacerlo más fuerte y que puedan hacer milagros y tengan más fe. La aparición 14 se le apareció un martes 18 de abril del año 33. Se le presentó a Natán y a Jordán. La 15 aparición se presentó en Galilea. En esta aparición Pedro asumió el liderazgo del movimiento y nombró a Martín en lugar de Judas, que solamente había 12 discípulos. En lugar de Judas. La aparición 16 fue cuando se le presentó en el mar de Galilea a los 10 apóstoles, cuando estos estaban pescando y se encontraban desesperados porque no habían pescado nada, y le dijo que tirara la red por el lado derecho, y estas vinieron repletas de pescado. La aparición 17 se le presentó a una multitud en Getsemaní y le dijo que tenía el poder de abandonar la vida y de perdonar, y que tuvieran fe en su reino. La aparición número 18
cuando se le presentó en Sin Cara a los apóstoles cerca del área del pozo. La 19 fue cuando se presentó en Fenicio, apareció en Fenicio. La 20 fue cuando se le presentó a Pablo en el camino hacia Damasco, que se le presentó en forma de espíritu y Jesús, inclusive el caballo de Pablo, que lo andaba persiguiendo, se cayó y él le dijo: Pablo, ¿por qué me sigue? A partir de ahora tú serás uno de los principales apóstoles, y riega la ideología de mi religión, porque tú eres una persona que le va a dar mucho carácter a mis ideas y a las ideas de mi padre. La última aparición en Jerusalén ante los 11 apóstoles y se despidió y les soltó que esperaran el espíritu esa es la aparición, ya la 21, la última. Se le apareció a los 11 apóstoles y le dijo que esperaran el espíritu de la verdad para comenzar el ministerio de él y que se repartieran por todo el mundo a programarlo. Le dijo: ha llegado la hora de juntarme con mi padre, y le solicitó que lo acompañaran ante el monte de los olivos, donde habló de dos en dos con cada uno de ellos, y a cada uno le dio instrucciones y le dijo los lugares que debían visitar. Andrés, su discípulo, Andrés, Pedro y Juan, y le dijo: vayan a difundir mi evangelio y querer a los hombres como yo lo quiero a todos ustedes, como verdaderos hermanos, porque todos somos hijos del Padre. Terminó diciéndole, como Judas, que era una persona inconforme, tosca, arrogante y ambiciosa. Oiga la palabra que dijo Jesús de Judas. Ambiciosa, y que en la vida ignoró lo que lo amaban, y que en la muerte no tendrá ningún amigo. Oiga, en la vida Judas ignoró las personas que lo amaban, y que en la muerte no tendrá ningún amigo. En ese momento le dijo que lo dejaba solo y caminó hacia el monte de los olivos, y luego se le desapareció. Ahí viene que los discípulos, los 12 discípulos, se dispersaron por todo el mundo y comenzaron a hablar de la vida de Jesús y de su ministerio. En el próximo video yo hablaré sobre las curiosidades y virtudes que tenía Jesús. Eso es todo por hoy. Soy Dagoberto Flete. Si te gustan mis videos, por favor suscríbete a mi canal de YouTube. Ve a la aplicación, repito, pon Dagoberto Flete. Cuando salga el canal, dale a suscribirse, y eso es todo. Gracias. Saludos, amigos. Este es el sexto y último video que hablaremos sobre la vida de Jesús. En esta ocasión le hablaremos de las virtudes, conocimientos y curiosidades sobre Jesucristo, el hombre más famoso que ha tenido de la historia durante todo nuestro tiempo. Señores, antes de desarrollar mi tema, quiero que por favor te suscribas a mi canal de YouTube. Ve a la aplicación de YouTube con mi nombre, Dagoberto Flete, y dale clic a donde dice suscribirse, y eso es todo. En el día de hoy te traigo, como digo, curiosidades
sobre Jesús. Y una de las, el nombre Jesús fue el hombre más grande que ha existido en la historia. 2. Fue bautizado con el nombre de Jesús, Josué ben José, que en hebreo quiere decir Josué, el hijo de José. La fecha de nacimiento. Jesús no nació el 24 de diciembre, como se dice, del año 0, sino el 21 de agosto del año 6 antes de Cristo. Padre, José el carpintero, en María de Nazaret, de acuerdo a Sor Lucía, monja española, y según el Evangelio de San Felipe, afirma que Jesús fue fruto de una relación normal. Eso es una tesis que ellos tienen, como lo tiene la Iglesia Católica y diferentes iglesias, que dice que Jesús fue obra del Espíritu Santo. Emmanuel, nombre que debió recibir Jesús según el profeta Isaías. El 6, Cristo. Mucha gente cree que es un apodo, que es un apellido, pero en griego quiere decir ungido. Cristo quiere decir ungido. Algo genealógico. Jesús no tenía descendencia de David, ni por parte de padre José, ni de su madre María. Por eso es que los judíos no creen en él como su Mesías prometido. Prueba fuera de la Biblia que Jesús existió, porque hay mucha gente escéptico y dicen que Jesús no existió. Tenemos el Corán, tenemos a Tácito, tenemos a Plinio, le estoy hablando del libro y de Plinio el joven, Suetonio, Luciano, Maraval, Sarampio, Celso y por último Flavio Josefo. Carpintero. Jesús no fue carpintero, sino tallador de madera y de piel. Jesús se graduó a los 14 años de religión en la sinagoga e hizo una especie de posgrado en la biblioteca de Alejandría. Idioma. Jesús hablaba 5 idiomas y era arameo, hebreo, latín, griego y árabe. Jesús era un artista. Jesús era pintor, tallador, esculpía y tocaba el arpa. Jesús fue escenio. Los Reyes Magos en realidad eran 4 sacerdotes que se le aparecieron a Jesús y no 3. Palabras célebres que pronunció Jesús. Más fácil se ponen de acuerdo 2 países en guerra que 2 religiones diferentes. Al extremo que el hombre ha convertido la religión en un negocio y en la actualidad hay más de 6.000 religiones esparcidas por el mundo entero. Su ministerio comenzó a los 36 años y duró 3 años, porque Jesús murió a los 39. Enseñanza. Jesús enseñaba en parábola a sus discípulos. Ayuno. Ayunó por espacio de 40 días. Los discípulos lo adoraban como si fuera un Dios. Resurrección. La resurrección a 3 personas. Estas fueron las hijas de la viuda de Naín, la hija de Jairo y a Lázaro.
milagros. De los 40 milagros que solo él de los 40 milagros, solo el de los panes y de los peces se menciona en todos los evangelios. Muerte. Murió como un criminal y fue enterrado como un rey. Ropa. La ropa con que fue enterrado permaneció en la tumba. Resurrección. Se murió el viernes 3 a las 3:15 y resucitó el domingo 6 a las 1:15 de la madrugada. Aspecto físico. Era de origen árabe, libanés, y por ende sus facciones no eran rubio ojo verde, sino pelo negro, bueno, y un pelo fuerte, de un color indio como los hindúes, así, indio oscuro. Bautismo. Se presentó en los últimos 7 años de su vida. O sea, Jesús se bautizó ya grande. Apóstoles, discípulos. Fueron 32, 20 hombres y 12 mujeres. Causa de su muerte. La causa principal de su muerte fue el desorden que hizo en el templo y los ataques que él le hacía a los líderes religiosos. La Biblia, Jesús nunca leyó la Biblia. María Magdalena y Jesús. Felipe afirma que Jesús y María Magdalena tenían unas relaciones especiales, así como el libro de Urrantia. Los discípulos sentían celo con María Magdalena porque decían que él la recibía con un beso en la boca. La palabra árbol se utilizó como madera para confeccionar la cruz, un árbol que sembró su padre, el carpintero. O sea, oiga qué casualidad. Un árbol que sembró José se utilizó como madera para confeccionar la cruz que sirvió a Jesucristo. No lo conocieron. Los apóstoles Lucas, Marcos y Pablo no conocieron a Jesús. Jesús tenía 8 hermanos. Jesús no nació el 25 de diciembre, ya lo dijimos. Los apóstoles eran muy jóvenes y no viejos. Jesús fue severo con sus apóstoles, le exigía mucho. Me negaron 3 veces. Me negarán 3 veces antes que cante un gallo. 38. Antes y después de Cristo dividió el calendario del mundo. Fue tan grande que dividió el calendario del mundo. Lucas no era judío, sino romano. Judas era el único apóstol que entendía las oraciones de Jesús. Jesús era primo de Juan el Bautista y se conocieron el día de su bautismo. Jesús lavaba su ropa. Jesús sabía cocinar. Jesús era izquierdo. Hasta aquí todas las cualidades que tenía Jesús, el ser humano más grande que ha tenido la historia. Vuelvo y les reitero, si te gustan mis videos, por favor suscríbete a mi canal de YouTube para seguir subiendo videos interesantes como este. Muchísimas gracias.